A los hombres de la mañana, bueno, más que una noticia, una advertencia. Hay que acudir al urólogo. Ahora van a ver una prueba de flujo sanguíneo porque, por ejemplo, a pesar de que la disfunción eréctil es algo frecuente, ahí la ven, muchos no saben que hay soluciones muy modernas para tratar este problema. Así que a las 10:15 abrimos consulta con un doctor experto en este tipo de tratamientos. Ana. Así es, como tú bien dices, él es urólogo, él es experto en tratar la disfunción eréctil, en concreto es el doctor François Peinado Ibarra. Doctor Peinado, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Él es director médico del Instituto Láser Medical Rent, es responsable de la unidad de diagnóstico y tratamiento de la disfunción eréctil del Hospital Quirón San Camilo de Madrid. Por tanto, sobre urología y sobre disfunción eréctil controlas mucho y por ello te hemos invitado hoy aquí. Muchas gracias. Quisiera saber lo primero, ¿qué prevalencia tiene la disfunción eréctil? Es algo que afecta a muchísimos varones. Y aunque es verdad que a partir de los 50 años es más frecuente, se puede decir que es una patología que puede afectar a cualquier edad. Sí, nosotros en la consulta vemos a jóvenes de 20 años, de 30, etcétera. La prevalencia mayor, lógicamente, se produce a partir de los 50 años y va incrementándose a medida que el hombre envejece. Y las principales causas de disfunción las tenemos aquí, pero quiero que las comentemos. Hay causas orgánicas, pero también hay causas psíquicas. Eso es. Las principales causas son vasculares, por tanto, la hipertensión arterial, la diabetes, el incremento de la glucosa en la sangre, la propia ingesta de medicación, como los antihipertensivos, pueden causar disfunción eréctil. Y luego a eso se suma, lógicamente, las causas psicológicas que influyen mucho en el paciente. Claro, porque una vez que ocurre disfunción eréctil por una causa orgánica, supongo que la psicológica se añade, ¿verdad? Claro, se potencian ambas y eso genera, lógicamente, un problema muy importante para el hombre. Entonces, aunque tengamos más de 50 o más de 60 años, que se puede considerar que el 50%, he leído algún artículo que dice que hasta un 50% de los varones mayores de 60 años puede tener disfunción eréctil, no tenemos que considerar que es normal. Es decir, tenemos que acudir siempre al urólogo a consultar para que busquéis la causa. Claro, la disfunción eréctil, lógicamente, no es una situación normal, como bien has dicho, sino todo lo contrario. Y luego hay múltiples tratamientos que son muy eficaces. Y además, una cosa muy importante es que la disfunción eréctil anticipa un problema cardiovascular con varios años de antelación. Es decir, cuando un paciente empieza a tener problemas de disfunción eréctil, nos dice que sus arterias no están bien y muchas veces 3, 5, 8 años antes nos anticipa que pueda tener un ictus o incluso un infarto de miocardio. Y para diagnosticar cómo están esas arterias es lo que hacéis el ecodoppler. Si hablamos de ecodoppler, la gente piensa en las venas de las piernas, en el corazón, pero también hacéis un ecodoppler en el pene, en el miembro del varón. El ecodoppler de pene para nosotros es una prueba fundamental porque nos permite estudiar cómo están las arterias cavernosas, cómo están las venas cavernosas, medir la capacidad de flujo sanguíneo que llega al pene y luego nos permite hacer un diagnóstico mucho más exacto y certero de la situación de disfunción eréctil en ese hombre. Y en función de cuál sea el diagnóstico, aplicáis el tratamiento. Claro, sin lugar a dudas, porque muchas veces ahí podemos descartar que el paciente tenga un problema orgánico. Es decir, muchas veces él no tiene ningún problema, sino es un problema psicológico. Y en función del grado de afectación de disfunción eréctil de esas arterias cavernosas, nosotros elegimos un tratamiento u otro. Y uno de esos posibles tratamientos son las sondas de choque de baja frecuencia. Eso es. Explícanos en qué consiste. Es un nuevo tratamiento que lleva unos cuantos años, muy pocos años, y todos los estudios han demostrado una mejoría de la función eréctil. Son ondas de choque de baja energía, igual que se dan en el hombro, en el pie por calcificaciones, no duelen y lo que hacen es mejorar la capacidad vascular del pene, romper la fibrosis de esos tejidos cavernosos que se han fibrosado con el paso de los años y mejorar la capacidad eréctil. ¿Y cómo se aplicaría? Es decir, ¿se aplica en consulta? ¿Se lo aplica el paciente en domicilio? ¿Cómo se aplica? Ese tratamiento lo aplicamos nosotros los urólogos en consulta, es un tratamiento muy corto, de 15 minutos, es indoloro y se aplica en varias zonas específicas del pene. Aquí creo que tengo un esquema pues que me han dejado, es decir, si este es el pene del paciente, pues se aplica en varias zonas del pene y con eso lo que hacemos es mejorar, la capacidad vascular. Se da en varios puntos del pene, también en el perine y es un tratamiento de menos de 15 minutos y muy resolutivo.
Muchas veces lo combinamos con medicación, que también es muy importante para ese paciente. ¿Y con una sesión bastaría o tienen que repetir? No, la mayoría de las veces damos 4 sesiones separadas por una semana separadas por una semana. ¿Y tiene alguna contraindicación? Ninguna. ¿Se Es puede un aplicar? tratamiento muy local e indoloro. Pero la indicación exacta para dar las ondas de choque sería cuando hay o hipertensión, o sea, una causa vascular, Es decir, secundaria hipertensión, diabetes. es decir, es cuando el paciente acude por un problema de disfunción eréctil bien diagnosticado y el principal objetivo es mejorar esa situación vascular del paciente en el pene. Bien, y hay otro tipo de tratamiento que está recomendado para unos varones y otros no, que es la testosterona. Eso es. ¿Serviría para todos o no? No. El tema de la testosterona es muy importante porque con los años el hombre a partir de los 40-50 años va perdiendo un 1% de su producción de testosterona. A partir de los 40. Sí. Entonces muchos hombres acuden con bajo deseo sexual, pérdida de ese deseo, se sienten más cansados, obesidad abdominal y muchas veces está relacionado con la testosterona. En muchas consultas no se suele pedir y nosotros lo pedimos, hacemos un estudio y si ese paciente presenta niveles bajos de testosterona le tenemos que poner un tratamiento. ¿Y cómo se aplica? Es muy sencillo. Empezamos con unos geles, es decir, son unos tubitos que el paciente se compra y todas las mañanas después de la ducha, en el hombro o en el brazo, se aplica ese gel y luego a las 10-12 semanas hacemos un nuevo análisis, medimos cómo están sus niveles sanguíneos y de testosterona y en función de la mejoría decidimos si debe seguir tratamiento o no. Bueno, pues doctor Peinado, la verdad es que hemos intentado hablar de un problema que a muchos hombres les cuesta trabajo consultar, que es la disfunción eréctil, pero como vemos tiene solución, hay solución en función de la causa y solo hay que recurrir a un especialista, en este caso al urólogo. Doctor Peinado, gracias. Muchísimas gracias por haber venido y habernoslo explicado tan bien.